Buenos días. Buen día para los amigos portugueses. Es un placer abrir este congreso en Mérida. Bueno, para aquellos que no me conocéis, soy Puri Canal, soy la presidenta del Consejo Ibérico de Defensa de la Naturaleza. Algunos habréis oído hablar de esta entidad, otros más jóvenes quizás no, porque llevamos unos cuantos años dormidos, pero no muertos. Y, como os decía, es un placer inaugurar este congreso, por una parte porque hace muchos años que no venía a Mérida y es una ciudad que me encanta, donde tengo muy buenos amigos, pero especialmente por el motivo. Mirad, desde el Consejo Ibérico se nos ocurrió la idea de organizar este congreso, que como veis no somos el único actor implicado, es una coorganización súper interesante con muchas otras organizaciones ibéricas. Se nos ocurrió porque nos dedicamos a proteger la naturaleza en toda la península, y las últimas veces que nos habíamos encontrado, las organizaciones que conformamos el Consejo Ibérico, que somos todas periféricas, ¿vale? Todas estamos en la periferia peninsular. Estamos en Portugal, en Portugal están en Lisboa, en Porto, están en Extremadura, que aunque sea más interior, pero no es periférico aún, en Valencia, en Cataluña, en Gibraltar también. Aunque estemos todos periféricos, cuando nos juntamos tenemos que desplazarnos también por el resto de la península. Y en estos momentos en que nos encontramos, nos damos cuenta de que a pesar de que hemos progresado mucho en temas ambientales, sigue habiendo aspectos de la conservación de la naturaleza que están pendientes de resolver. Y algunos tienen, como podríamos decir, es como un contrasentido, porque podríamos entender con facilidad las clásicas oposiciones entre el mundo de conservación y el mundo del desarrollo tradicional. Eso ya lo conocemos, es la razón de existir de muchas de nuestras organizaciones. Pero lo que nos sorprende en los últimos años es que exista también un contrasentido entre la conservación de la naturaleza y la promoción de alternativas energéticas que en teoría deberían contribuir a la mejora ambiental final. Entonces, ante esta constatación, que desafortunadamente no es única de cada uno de los territorios que conforman ni las organizaciones del Consejo Ibérico ni muchas otras organizaciones en todo el ámbito peninsular, nos pareció que quizás era el momento de abordarlo de una forma global y entrar en un debate que vaya más allá del análisis específico del impacto de un proyecto para energías renovables en un lugar específico con una afectación a la naturaleza, sino tener una discusión, tener un debate colectivo de qué estamos haciendo mal para que dos aspectos que deberían ser hermanos, que deberían ir de la mano, como es la producción de energías limpias y la conservación de la naturaleza, hoy en día nos encontremos a menudo que están planteados de formas que generan destrucción. Ante esta constatación, decidimos que valía la pena organizar este congreso y que obviamente no lo podíamos hacer solos, porque no somos los únicos que nos dedicamos a esto, sino que es un reto al que están haciendo frente muchas otras organizaciones. Por lo tanto, hoy veréis aquí en el congreso, hoy y mañana, una representación muy amplia de instituciones y especialmente organizaciones de carácter ambientalista que están trabajando en este tema a nivel peninsular. Y creo que eso va a ser muy interesante para darnos cuenta de que más allá del reto específico de cada una de ellas, hay un reto colectivo. Y ese es el objetivo del Congreso, es ver cómo podemos trabajar para tener energías que sean realmente alternativas, no solo renovables. En realidad, hoy hay un despliegue bastante impresionante
Y es normal, porque la península ibérica es un territorio que afortunadamente tiene mucho sol y tiene también mucho viento y muchos caudales que permiten producir energía de forma que no emita emisiones de CO2 en el momento de la producción. Fijaros que digo en el momento de la producción energética, porque la construcción de todo eso también lleva un impacto a nivel de CO2 importante. Pero el hecho de que podamos tener estas circunstancias no debería ir disociado del hecho que somos el territorio en la Unión Europea con la mayor biodiversidad y que también somos un territorio dentro de Europa y dentro del mundo que está sufriendo ya los impactos de lo que se llama desertificación, es decir, la pérdida de capacidad de nuestros suelos de seguir produciendo vida. Estas tres cosas van unidas, las emisiones de CO2, la protección de la biodiversidad y la lucha contra la desertificación son tres puntos de entrada que Naciones Unidas nos dio como herramientas también en forma de convenios internacionales. Ya en el año 92, en Río de Janeiro, nos dio tres herramientas para abordar el cómo tener un planeta sostenible. Estas tres herramientas hoy en día las estamos usando de manera muy desigual. Le hemos dado mucho empuje a la parte de emisiones de CO2, de cambio climático. Le hemos dado mucho menos al de biodiversidad, si no, probad a salir a la calle, y Mérida no es distinta de otras ciudades españolas ni europeas. Preguntas a los ciudadanos y veréis que casi todo el mundo sabe que hay un acuerdo para el clima, ¿vale? No sabrá en qué consiste, pero tiene presente que hay un acuerdo internacional para el clima. Muchos menos saben que hay uno sobre biodiversidad. Y a mí me gusta más hablar de naturaleza, porque es una palabra que nos acerca más a los ciudadanos. Y aún hay menos que saben que hay un acuerdo sobre desertificación. Sin embargo, esas son las tres piezas de las que Naciones Unidas dotó al mundo para hacer que el mundo pueda ser realmente sostenible, para evitar la pérdida de capacidad para la vida que está sufriendo el planeta. Si no los desarrollamos de forma equilibrada, unos pueden acabar afectando a los otros. Y eso es lo que está ocurriendo hoy, porque si solo ponemos el énfasis en reducir las emisiones de CO2, pero cuando reducimos esas emisiones de CO2 estamos provocando pérdida de cobertura vegetal, afectación a especies tanto vegetales como animales, y eso son puntos además que favorecen la desertificación, el resultado no es positivo. Si queremos reducir el cambio climático y solo atendemos a los combustibles fósiles y nos olvidamos de cuál es el componente que ha hecho posible que este planeta tenga una atmósfera con menos carbono de la que inicialmente tenía, y eso es la vida, ¿vale? Si no hubiera vegetales en este planeta, el planeta tendría mucho más CO2. Si no hay CO2 en la atmósfera, es porque los vegetales la captaron desde hace ya miles de años. Si olvidamos que la vida está constituida de carbono en su esencia, estamos olvidando el gran factor que ha contribuido a que este planeta sea como sea y que puede seguir contribuyendo a evitar que el cambio climático sea un problema para todos. Eso se llama fotosíntesis. Seguro que todos lo habéis estudiado en la escuela, os contaron el ciclo del carbono, y en ese ciclo del carbono estamos también nosotros, pero también están las plantas, los animales, están toda la biosfera, todo lo que es la parte viva del planeta. Y no podemos luchar contra el cambio climático olvidando que luchamos contra ese cambio climático para seguir viviendo aquí. Entonces, es como absolutamente un contrasentido. Nosotros lo que queremos promover con este congreso es que el debate permita, sobre todo a las administraciones públicas y también a las organizaciones y a los ciudadanos, entender que para abordar el problema de cambio climático, el mejor aliado que tenemos, indiscutible y esencial, es la naturaleza. Evidentemente que hay que reducir las emisiones de combustibles fósiles. Eso no creo que haya nadie que lo cuestione. Pero eso no es suficiente si para hacer eso estamos degradando a la naturaleza y si además no la reforzamos. Hoy en día es factible proteger los territorios que tenemos, es factible restaurar, con lo cual ampliamos esa capacidad natural de captar CO2, mantener ecosistemas estables y resilientes. Fijaros, ecosistemas que hoy ya están sufriendo los impactos del cambio climático actual, pero que además
del cambio climático tienen que aguantar muchas otras presiones humanas que los debilitan continuamente. Entonces, si queremos que esos ecosistemas sean resilientes y resistan el cambio climático, tenemos que protegerlos, tenemos que gestionarlos adecuadamente y tenemos que aumentar su superficie, es decir, trabajar en restauración y trabajar para que la desertificación no sea un hecho como es hoy en día también en la península ibérica. Mi mensaje es sobre todo un mensaje de integración. No podemos utilizar únicamente una herramienta cuando esa herramienta es insuficiente y además mal utilizada está provocando problemas que van a ser mucho más graves. Entonces, veréis que durante el Congreso los ponentes os van a presentar diversos ejemplos de esto. Es decir, yo os estoy hablando en términos muy generales, pero para entenderlo es interesante ver cómo esto se traduce en lugares y espacios y tiempos específicos. Esto es lo que vamos a ver, pero sin perder de vista que tenemos que estar todos trabajando al unísono y que tenemos que promover modelos de funcionamiento social que sean mucho más integrativos. Por desgracia, nos han educado en la hiperespecialización y la hiperespecialización permite profundizar mucho en un aspecto, pero a menudo nos desconecta del resto. Y esta es una de las razones por las que intentamos resolver el cambio climático ignorando a la naturaleza. Intentemos cambiar esto, intentemos dotarnos de la información necesaria para entender que un objetivo no es factible sin el otro. No podemos proteger la naturaleza permitiendo el cambio climático, no podemos resolver el problema del cambio climático degradando a la naturaleza. Es una incoherencia total y además, como os decía al inicio, son dos elementos que de origen vienen juntos. Por lo tanto, es nuestra obligación y nuestra responsabilidad hacer posible que convivan y se refuercen mutuamente. Este es el objetivo y yo desde aquí, antes de dar la palabra al resto de personas que me acompañan en esta abertura, sobre todo quiero dar las gracias al equipo de ADNEX que ha trabajado muy fuerte para que esto sea hoy una realidad. Entonces, vamos a daros ahora la bienvenida formal, oficial, y este va a ser, tenemos el honor de tener aquí al alcalde de Mérida, al señor Antonio Rodríguez Osuna. Me he puesto las letras tan pequeñas que ni con las gafas, y es un honor darle la palabra para que nos dé la bienvenida a Mérida. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Buen día, querida consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad, querido Paco Parra de ADNEX, gracias por impulsar esta jornada. Querido Jorge Vega, presidente de ADNEX, don Joao Díaz Coelho, presidente de GEOTA, doña Cristina Gobella, directora de LPN, don Joao Jonás de Melo, miembro fundador de GEOTA, doña Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEOBIRLIFE, creo que está aquí Marcelino en su nombre, Marcelino Cardallagué de SEOBIRLIFE, don Roberto Mazagatos, presidente del comité de la UCIN y director de la Fundación Oxígeno, don Carlos Sánchez Martínez, presidente de Fundación Naturaleza y Hombre, y a todos los que habéis inscrito en este primer Congreso Ibérico de Energía Renovable, Renatura 2000. Cuando Paco Parra, que está por aquí, en la organización, vino a verme al despacho y me dijo que necesitaba que le ayudáramos, ¿no? Que prestáramos financiación a este Congreso Ibérico de Energías Renovables, no lo dudamos en ningún momento como ayuntamiento. Y lo hicimos precisamente por esa colaboración y esa conciencia crítica que ADNEX siempre le presta a la ciudad de Mérida. Nosotros tenemos un aliado en todos los sentidos con ADNEX, cada vez que vienen a vernos al despacho. Lo tenemos cuando critican las actuaciones que en materia de medio ambiente hace ADNEX y tenemos ese aliado también cuando nos asesoran y nos apoyan en iniciativas que desde el Ayuntamiento tomamos. Así que cuando surgió esta posibilidad no lo dudamos ni un momento. Mi función hoy aquí es solamente daros la bienvenida a la ciudad de Mérida. Sé que vais a tener, aparte de los debates y reflexiones que vais a hacer, vais a tener también oportunidad de visitar esta ciudad, Patrimonio de la Humanidad, desde el año 1993, que tiene 31 ítems, 31 monumentos que seguramente os van a hacer las delicias en vuestra visita, en vuestro tiempo libre, pero también tiene un parque natural, el Parque Natural de Cornalvo, y tiene numerosos espacios naturales donde tenemos
entre otras cosas, una riqueza ornitológica espectacular en todo el entorno de la isla y muchos espacios naturales, kilómetros y kilómetros de espacios naturales. Me gusta siempre, cada vez que puedo, que Mérida es una ciudad que tiene 3 veces más de zonas verdes y de zonas arbóreas de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y eso es algo no es que hayamos hecho nosotros, ¿no? El conjunto de las administraciones que han ido pasando por el Ayuntamiento de Mérida han tenido la habilidad o la conciencia de hacer de esta ciudad una ciudad que a día de hoy, como digo, tiene 3 veces más de zonas verdes que lo que recomienda por habitante la Organización Mundial de la Salud. Y aparte de estos entornos naturales y aparte de estos entornos ornitológicos tan ricos, también tenemos una proyección en energías renovables muy importante por las dimensiones de nuestro término municipal. Ahora mismo en Mérida hay prácticamente casi 500 megavatios instalados de energía solar fotovoltaica. La previsión, en función de los proyectos que van entrando, es que en el 2025 se pueda duplicar hasta los 1.000 megavatios de energía solar fotovoltaica. Y evidentemente, para un ayuntamiento como el de Mérida y para un ayuntamiento que está preocupado y concienciado con el medio ambiente, todos estos proyectos que se tramitan y se desarrollan desde el ayuntamiento, pero desde la Consejería y la Junta de Extremadura, siempre nos gusta pensar que vienen con los avales necesarios y con las protecciones suficientes a la instalación de estas plantas, como así nos consta que es, ¿no? El debate será otro, como ha planteado Isabel, ¿no? Puri, perdón, como ha planteado Puri. Disculpame, Puri, como ha planteado Puri, es sencillamente hacia dónde va a ir, cómo va a ser el modelo y cómo se va a generar esa sostenibilidad que permita que esas fuentes de creación de energías renovables no acaben con parte de la biodiversidad de la naturaleza que tiene nuestro ecosistema. Yo estoy seguro que con la cantidad de profesionales que estáis aquí, de expertos, de entendidos en la materia, las resoluciones serán buenas y serán, desde luego, concluyentes, y lo único que queremos como Ayuntamiento de Mérida es deciros que, una vez que estén, las tengamos en nuestra Administración para ser un socio, un aliado más a la hora de aplicar todas las resoluciones medioambientales que de aquí surjan, para ser un aliado más de la conservación de la biodiversidad, de la naturaleza y del medio ambiente. Muchas gracias y bienvenidos a Mérida. Muchísimas gracias. Realmente Mérida es una ciudad excepcional y sus alrededores aún más para la naturaleza. Y creo que estáis haciendo un buen trabajo y bueno, está muy bien apoyar realmente a las administraciones cuando hay esa voluntad de trabajar coherentemente, en este caso vinculando un buen desarrollo energético con la conservación. Y ahora tengo el placer de invitar a Olga García, consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura. Pues buenos días a todos y a todas, buen día. Me gustaría, en primer lugar, agradecer a ADENES y al Consejo Ibérico su invitación a este congreso. Tras más de 4 décadas desarrollando una labor constructiva en materia medioambiental, ADENES resulta imprescindible para entender y para fomentar los objetivos de desarrollo sostenible que todos compartimos en Extremadura. Tengo que reconocer que los movimientos ecologistas han jugado un papel, yo diría, crucial para la integración de las exigencias medioambientales en la agenda política de nuestra región. Y asimismo han sido determinantes en la progresiva concienciación medioambiental de la ciudadanía extremeña, con, yo diría, un creciente protagonismo de los jóvenes y también de las mujeres. Verán, hace apenas 2 días me sorprendió, la verdad es que me sorprendió escuchar una conversación entre 2 parejas que comparaban los ahorros que estaban obteniendo en sus respectivas instalaciones de autoconsumo. La verdad es que lo tomé como una evidencia de que la transformación energética verde en la que estamos inmersos está calando ya socialmente. Extremadura mantiene un compromiso nítido con la sostenibilidad y con la biodiversidad que nos definen como región, pero también con la transición hacia un nuevo
modelo energético. Y lo hacemos desde la consideración de que las energías renovables representan una gran ventaja competitiva para nuestra región y, asimismo, desde el convencimiento de la necesidad perentoria de atajar el cambio climático y sus graves consecuencias. En Extremadura, nuestros científicos alertan de que el aumento de las temperaturas se está acelerando. En los últimos 60 años, la subida se cuantifica en 1,3 grados. En este contexto, desde el convencimiento político, pero también desde el pragmatismo y con base en el respaldo científico, Extremadura persigue frenar esta subida apostando por la mitigación y por las energías renovables. Es un hecho que el 81% del mix energético extremeño ya es renovable y también que el 99,7% está libre de emisiones de CO2. Extremadura trabaja por conseguir un modelo energético equilibrado con el territorio, alejado de conflictos y respetuoso con el medio ambiente. Y lo está alcanzando con base en una planificación y un control muy riguroso. Porque, en definitiva, un desarrollo energético renovable supone para Extremadura una palanca para el dinamismo económico y, en particular, en el ámbito rural. Y porque Extremadura quiere aumentar y asentar su futuro sobre el binomio de energía limpia y desarrollo industrial en un marco global de desarrollo sostenible. En todo caso, el despliegue renovable en Extremadura ha tenido y tendrá que superar el máximo control medioambiental legalmente vigente. En Extremadura defendemos que renovables y biodiversidad pueden y deben ir de la mano, del mismo modo que los espacios protegidos deben conjugar conservación y desarrollo socioeconómico. Consideramos viable y muy recomendable hacer una gestión sostenible de la biodiversidad en estas instalaciones renovables. Un buen ejemplo de ello es el programa de vigilancia y seguimiento ambiental en el nudo San Serván, aquí cerquita, que se lleva a cabo por parte de la Universidad de Extremadura durante 5 años. Su objetivo, precisamente, es minimizar los impactos y evitar cualquier pérdida de la biodiversidad en las instalaciones fotovoltaicas. Para alcanzar estos resultados, necesariamente hay que invertir en sostenibilidad y en gestión social en el territorio. Así, estaremos cumpliendo con nuestra ley de medidas frente al reto demográfico que mandata expresamente a que la implantación, la generación y la distribución de las energías renovables en nuestra región sean compatibles y respetuosas con un desarrollo armónico de las actividades humanas y el territorio, la protección del medio ambiente y la biodiversidad. Todo ello, como no puede ser de otra manera, con la colaboración con los entes locales y agentes socioeconómicos afectados en cada territorio. Es una acción imperativa que entre todos tenemos que materializar desde una actitud proactiva y, por supuesto, ni obstaculizadora ni paralizadora. Y contando siempre con la colaboración de las asociaciones conservacionistas que trabajáis en el progreso de Extremadura como meta. En Extremadura entendemos la sostenibilidad ambiental como una garantía imprescindible de un progreso seguro y duradero en el marco de una transición ecológica justa. Es más, consideramos la ecología como una dimensión necesaria en la lucha contra las desigualdades. Y concluyo. Estaremos muy atentos a las conclusiones que se extraigan de este Congreso. Estoy absolutamente convencida de que servirán para mejorar las actuaciones y las decisiones políticas que permitirán que Extremadura avance en convertirse en un referente de la compatibilidad energética medioambiental. Así que nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, consejera. Realmente, si hay un territorio en España que puede ser modélico para conjugar esas dos dimensiones, es Extremadura, porque tenéis un nivel máximo de biodiversidad y también tenéis un reto, evidentemente, energético de transporte. Ayer constaté el de transporte viniendo en tren y, precisamente, si se consigue hacer bien en Extremadura, va a ser muy fácil pasar el mensaje. Así que todo nuestro apoyo en este trabajo. Y ahora seguimos también en Extremadura, pero con Adenex. Y invito a Jorge Vega, presidente de Adenex, a dirigirnos unas palabras. Buenos días. Gracias, señor alcalde, consejera, Puri. Un placer contar con vuestras presencias y, por supuesto, gracias por vuestras palabras. Quiero dar la bienvenida a todos los asistentes, tanto los que, por suerte, han podido acompañarnos de forma presencial, como las personas que nos siguen en streaming. Y también, por supuesto, a Joao, miembro fundador de GEOTA, Marcelino Cardaliaguet, delegado territorial de SEO BirdLife, Roberto Lozano, presidente del Comité Español de la UICN y director de la Fundación Oxígeno. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos y a todas de corazón. Han sido más de 2 años luchando porque este congreso se pudiera llevar a cabo. Este congreso se gestó en Marsella con los compañeros del Consejo Ibérico en el Congreso Internacional de Medio Ambiente organizado por la UICN. ¿Qué mejor lugar para reunirnos? Volver a ponernos cara y comenzar a hablar sobre lo que en principio fue una idea y hoy es una realidad. Me gustaría resaltar el gran esfuerzo que para Adenex ha supuesto la organización de este congreso. Somos una asociación con unos recursos limitados y no tenemos experiencia en organización de actos de tal envergadura. Pero entendimos que tomar la iniciativa era clave para poder traerlo a Extremadura. No solo por ser nuestra región, sino por la cercanía con nuestros hermanos portugueses y gibraltareños, claves en este Congreso Ibérico, y por el gran despliegue de renovables que se está produciendo y la fuerte presión que está sufriendo nuestra red Natura. Gracias a nuestros compañeros del Consejo Ibérico, Acció Ecologista Gro, DEPANA, Quercus, LPN, GEOTA, GONS, por el esfuerzo en la coorganización de este congreso. Y, por supuesto, a nuestros colaboradores, el Ayuntamiento de Mérida, SEO BirdLife, Diputación de Badajoz, Fundación Naturaleza y Hombre, que, por cierto, nos iba a acompañar en este momento, pero no ha podido por motivos laborales, Carlos Sánchez, y al Comité Español de la UICN. Además de algunas empresas que nos han apoyado como Cambio Energético, RS Solar, Ingema. Gracias a todo el equipo humano de Adenex. Gracias en especial a Andrea, que tomó la responsabilidad de coordinar la organización. Darío, Gerardo, Paco, Nacho, Vero, Jesús, a todo el equipo técnico de Adenex. Por supuesto, a mis compañeros de Junta Directiva por apoyar esta iniciativa, Antonio, Raquel, Lopo, que os voy a decir. Y, por supuesto, a los socios y socias que nunca nos fallan, y sin ellos sería imposible abarcar todo. Daniel, Chema, Antonio Luis, Santos. Perdonadme por extenderme los agradecimientos, pero creo que es importante y necesario dar visibilidad a las personas que trabajan y luchan día a día de forma totalmente desinteresada por la conservación de la naturaleza. Es importantísima vuestra presencia hoy aquí. Es necesario crear puntos de encuentro entre los diferentes sectores para cooperar, dialogar, aprender, generar sinergias y avanzar hacia una transición socialmente justa, sostenible y equitativa. Este encuentro pretende dar visibilidad y analizar los impactos ambientales que supone el gran despliegue de renovables sobre la biodiversidad. Avanzar en políticas y estrategias que compatibilicen producción de energía y conservación del medio ambiente. Y recalcar el valor que poseen los espacios que configuran la Red Natura 2000 ibérica y su trascendencia ecosistémica. Abordaremos temas como política energética, planificación, el papel de las ONGs, responsabilidad empresarial, cambio climático.
impactos sobre la biodiversidad, administraciones, especies y hábitats. Estos días nos acompañan más de 30 expertos y expertas con una gran trayectoria en estos temas y que tendremos el honor de poder escuchar, empaparnos de su experiencia y a través de sus ponencias y debates obtener conclusiones de gran relevancia para los fines de este Congreso. No olvidemos que compartimos objetivos en común: la descarbonización de la economía para conseguir la neutralidad climática a través de la transición energética. Creemos firmemente en que el fomento de las energías renovables es clave para esta transición, pero también creemos que debe de estar bien planificada y nunca a costa de atentar contra nuestra rica biodiversidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, en especial por recordar a todas las personas que han contribuido a que hoy sea una realidad que estamos inaugurando el Congreso. Y vamos a pasar una frontera, pero una frontera solo política, porque Portugal es también un territorio en la península ibérica, igual que lo es la parte española, y este tipo de retos ya sabéis que no tienen fronteras, ni la conservación de la biodiversidad ni el cambio climático. Ahora tengo el placer de invitar a João Joanás de Melo, miembro fundador de Geota. Bienvenido. Hay traducción simultánea del portugués, si no, portuñol es bienvenido. Muito bons dias, buenos dias. Eu prefiro falar em português, o meu castelhano não é muito bom, o portunhol funciona. É com muito prazer que estou aqui hoje, em representação do Geota e, enfim, também como especialista na área e agora aqui nesta sessão de abertura em representação das organizações portuguesas. Esta é uma temática particularmente oportuna, porque eu penso que estaremos todos de acordo que dois dos maiores desafios que se colocam neste momento à humanidade são o desafio das alterações climáticas e o desafio da conservação da biodiversidade. Não podemos viver sem biodiversidade, podemos viver com alterações climáticas, mas era melhor que elas não fossem tão agressivas. Portanto, temos mesmo que as reduzir. E, portanto, esta questão da compatibilização entre a chamada transição energética e a manutenção da biodiversidade é uma das grandes questões para o movimento ambiental hoje em dia. É mesmo uma questão fundamental. E, portanto, não podemos ficar apenas reduzidos a olhar para projetos individuais e, quando eles conflituam com a conservação da natureza, tentar impedi-los. Isso não é suficiente, não é suficientemente bom. Temos que ter uma atitude mais proativa e essa atitude mais proativa passa por várias questões e este congresso é particularmente oportuno. E digamos que neste assunto há boas notícias e há más notícias. A boa notícia é que, a nível mundial e também entre os governos de Portugal e de Espanha, há a convicção de que é preciso uma transição energética. E isto é uma boa notícia, porque isto é algo que há 10 anos atrás não existia. E isso é uma boa notícia. A notícia menos boa é que, como a transição energética passou a ser um negócio, em particular a criação de energias ditas renováveis, algumas não são tão renováveis como isso, lá iremos, mas como passou a ser um negócio interessante, a lógica de funcionamento passou a ser a lógica do negócio. Nós não temos nada contra a existência de negócios, desde que não destruam a nossa vida ou a nossa vida futura. E, portanto, temos que olhar para este problema não ao nível apenas dos projetos individuais, porque ao nível dos projetos individuais vai sempre haver conflitos. Temos que olhar ao nível das políticas mais gerais e, muito em especial, da colaboração entre organizações, quer entre nós, organizações portuguesas e espanholas, quer entre os governos, o setor económico e a sociedade civil. Temos de criar este equilíbrio. Isso passa, primeiro,
por reconhecer que nós temos um modo de vida insustentável. Muitos de nós trabalhamos nesta temática. Não é possível encontrar soluções eficazes se não reconhecermos isto. E nesta matéria, em particular, isto implica que as políticas que temos que ter passem por exemplo, apostar a sério na eficiência energética. É talvez é de certeza a dimensão mais importante da política energética, porque é onde conseguimos mais ganhos com menores custos. É claro que isso não é suficiente, mas é essencial para termos uma mentalidade diferente de olhar para o problema. A mesma coisa em relação à natureza. Hoje em dia, a natureza, felizmente, já é compreendida não só pelo seu valor intrínseco, e é uma consciência que tem altos e baixos, mas vai crescendo, mas também como um ativo económico. Isto é verdade em Portugal, é verdade em Espanha e noutros países, que a natureza é um dos maiores ativos que nós temos, por exemplo, no setor turístico. E isto é muito importante, porque tem havido vários casos de conflitos concretos em que estamos a degradar o próprio valor económico no setor turístico por empreendimentos, nomeadamente no setor energético. O conflito mais claro e mais difícil de reverter é o das grandes barragens. Mas está a acontecer isso agora também com empreendimentos eólicos, com empreendimentos solares, fotovoltaicos em particular, que é o que está neste momento a crescer mais. E há, de facto, conflitos grandes com o uso do território. Em relação à energia solar, falaremos disso de forma tecnicamente mais detalhada durante o dia. Na verdade, a solução é relativamente simples. Vamos pôr fotovoltaico em cima das construções que já existem. Implica investimentos um pouco superiores, mas é preciso percebermos que esses investimentos superiores têm uma racionalidade económica que significa evitar conflitos e significa estar mais próximos dos consumidores. Portanto, temos de pensar não apenas na tecnologia, ou que tecnologia é uma ferramenta que nós podemos e devemos usar. Temos uma escolha de tecnologias que tem todas as suas virtudes e as suas limitações, e, portanto, temos que usar inteligentemente as tecnologias que temos. E, portanto, é muito importante esta discussão, partilharmos as nossas experiências. Temos diferentes experiências, temos diferentes conhecimentos, é fundamental partilhá-las. É fundamental reunir os especialistas que conhecem os problemas técnicos com os ativistas que estão dispostos a tomar posições, e as organizações que são membros do CIDN são organizações ativistas que querem mudar o nosso mundo e os nossos países e as nossas cidades e as nossas áreas rurais para melhor. E, portanto, esse diálogo é essencial. Temos que encontrar soluções melhores que não passam apenas por conflitos pontuais nos projetos. Temos que ter esta visão, seja da política de conservação da natureza, seja das políticas energéticas, mais geral. Temos que encontrar soluções que garantam, porque isso é absolutamente fundamental, a conservação da nossa biodiversidade, mas também temos que encontrar soluções que, do ponto de vista económico e social, funcionem. Eu tenho a convicção que isso é possível. As nossas organizações trabalham neste pressuposto. É possível encontrar estas soluções. Dá trabalho e, portanto, vamos trabalhar. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Muchas gracias por recordarnos que la tecnología sola no resuelve los problemas y recordarnos la insostenibilidad de nuestro modelo. Si solo hablamos de renovables, pero no hablamos de alternativas al modelo de producción, al modelo de consumo, al modelo de distribución, no resolveremos el problema. Bueno, ahora tengo el honor de invitar a Marcelino Cadallaguet Guerra, delegado de la Sociedad Española de Ornitología en Extremadura. Buenos días, buen día. Bueno, en primer lugar, debo disculpar a Asunción Ruiz, que era
la directora ejecutiva de SEO BirdLife, que no ha podido estar aquí con gran disgusto por su parte, porque ha tenido que atender un compromiso ineludible y me ha encargado, en primer lugar, felicitar calurosamente al Consejo Ibérico y a ADENES por esta iniciativa tan oportuna, tan necesaria y también elegida en cuanto a su ubicación, Extremadura, por ser, como ya se ha mencionado, un lugar especialmente interesante en todo este debate en torno a las energías renovables y los múltiples aspectos importantes que hay en torno a su acelerada instalación en el territorio de nuestros países, ¿no? Como ya se ha comentado, estamos en una emergencia climática que cada año es más evidente, una emergencia que está movilizando al mundo, probablemente con mucho retraso y también, a consecuencia de eso, con muchas prisas. Y las prisas muchas veces conducen a cometer errores y a luego lamentarlos. Necesitamos esta transición en el modelo energético y necesitamos hacerla ya, cuanto antes. De hecho, los objetivos, cuando se conocen y se leen, pues dan un poco de vértigo, ¿no? Lo que realmente necesita el mundo es casi imposible de conseguir hoy por hoy. Y, por tanto, la movilización de recursos, de voluntades políticas, económicas, en torno a estos objetivos, empieza a ser abrumadora. Esto implica, como se ha dicho, ¿no? Tiene cosas buenas, porque el mundo se está orientando hacia su salvación poco a poco y cada vez con más urgencia, pero también tiene esas cosas malas, ¿no? Esas prisas, ese desembarco de grandes proyectos y grandes desarrollos que además exigen una tramitación acelerada, etcétera, ¿no? Hemos visto hace poco el ejemplo en este cambio normativo en nuestro país que exime a partir de ahora de la evaluación ordinaria ambiental a los proyectos que se encuentren fuera de Red Natura, en zonas a priori menos delicadas. Esto tiene riesgos enormes, sobre todo empezando por la falta de participación social, ¿no? Quizá este Congreso, uno de los objetivos que tiene es sustancial, ¿no? Es hacer visible la importancia de esa participación social, de esa participación de la sociedad en el desarrollo de estas energías y de estos grandes proyectos, para tener en cuenta todos los aspectos y todas las recomendaciones, sugerencias, conocimientos posibles, de manera que las decisiones se tomen con la información suficiente y no se cometan errores. Nuestra asociación, SEO BirdLife, fue la primera, creo, que realizó un estudio en torno al efecto que tenían unos parques eólicos sobre la biodiversidad. Fueron los primeros parques eólicos de nuestro país en el Estrecho, en Tarifa, en 1973, y el estudio tuvo como conclusión que algunos de esos parques estaban causando una mortalidad de aves migratorias realmente descomunal. O sea, fue incluso una sorpresa para nosotros, aunque ya sospechábamos que, dada la ubicación, esto podía estar pasando, ¿no? Por eso nosotros desde entonces defendemos a ultranza las energías renovables, pero responsables. Eso quiere decir que todo el mundo tiene que responsabilizarse. No solamente el promotor tiene que ser serio y riguroso, sino también la administración que autoriza los parques tiene que hacerlo con todo el conocimiento posible para evitar que solucionar un problema nos meta en otro. Porque tenemos que combatir el cambio climático, pero también tenemos que defender la biodiversidad o, como bien se ha dicho, la naturaleza. Y no podemos sacrificar una cosa por la otra, porque no estaríamos solucionando nada. Hoy
empieza un congreso en el que vamos a hablar fundamentalmente de esto, no tanto de ayudas, de la visión empresarial del asunto, que también espero que se comente, pero sobre todo de esta responsabilidad imprescindible en el desarrollo de las energías renovables. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelino. Realmente el reto va más allá de la propia energía, va con cantidad de otras políticas que tenemos que poner en marcha para hacer factible que podamos necesitar menos energía y que la ubiquemos en los lugares donde no causa daño. No sé, por ejemplo, yo pienso, cuando vienes en coche, todas las medianas de autopistas que hay en la península ibérica, que son miles de kilómetros, son ya barreras para la biodiversidad, difícilmente van a dejar de serlo, porque no ponemos molinos en medio, porque no los ponemos molinos o placas solares en los tejados de los polígonos industriales que ya han alterado la naturaleza, ya están ahí, los necesitamos, vamos a hacer que sea más útil. Seguramente necesitamos, aparte de regulaciones de impacto ambiental, regulaciones también administrativas que promuevan la implantación aprovechando estructuras ya existentes y faciliten que económicamente sea viable, porque uno de los problemas que tenemos con la naturaleza es que es más barato destruir naturaleza que pagar los derechos de poner esos molinos en la mediana de la autopista o en los tejados de un polígono industrial. Y eso requiere también una regulación normativa que lo promueva, incentivos. Realmente es un tema complejo y a mí me gusta porque todos los que estáis interviniendo esta mañana aquí en la abertura estáis abordando distintos puntos de entrada que van a ser el elemento en el que vamos después a debatir con todos nuestros participantes. Para terminar esta ronda de la apertura, pero además es un placer invitar a Roberto Lozano como presidente del Comité Español de la UICN y de alguna manera con esto saltamos también del nivel ibérico al nivel internacional, porque el comité representa esta organización que actúa en todo el planeta. Buenos días, muchas gracias. Como soy el último, pues corro el riesgo de repetirme, pero en cualquier caso agradecer al Consejo Ibérico y a ADENES y a la ciudad de Mérida el impulso de este congreso que todos consideramos que es vital. Y como digo, para no repetirme, pues creo que más o menos hemos dicho todo. Y a mí hay un tema que me preocupa y que creo que es de gran interés, que es que nos hemos dejado o que vamos a empezar a tratar, que es la ordenación del territorio. No sé muy bien en Portugal, pero en España prácticamente nunca se ha hecho y, curiosamente, los grandes focos de consumo de energía son las ciudades y cuanto más grandes son, más consumo de energía tienen. Y donde se produce la energía habitualmente, y en su gran mayoría, es en esa mal llamada España vacía, ¿no?, en el medio rural. Y esto creo que es algo que debemos también afrontar, ¿no? Como dato, resulta que la Comunidad de Madrid, con 7 millones de habitantes, consume el 98% de la energía eólica y produce cero energía eólica, ¿no? Y igualmente con el resto de energías. Posiblemente dicen que porque no hay viento o porque hay muchos espacios naturales, pero realmente es mucho más fácil ponerte de acuerdo con un ayuntamiento pequeño del medio rural que con una comunidad de vecinos con 100 propietarios, ¿no? Es mucho más fácil no tener contestación popular en una provincia despoblada que en una ciudad llena de personas a quienes no les va a gustar en absoluto tener delante de su casa un parque eólico o tener en su tejado unas placas solares, porque puede generar problemas de vecindario o porque no quieren pedir permisos o por lo que fuere, ¿no? Y todo eso, pues creo que también tiene que ser un modelo, como hemos dicho todos, ¿no?, de desarrollo conjunto, de participación y un modelo de país y un modelo de desarrollo, porque al final, si no, vamos a acabar hipotecando no solo la naturaleza, sino nuestro paisaje, nuestra identidad, nuestro futuro, haciendo poco caso también a los convenios del paisaje, no solo a las directivas de hábitat y de aves, sino a otros convenios que existen. Y al igual que a nadie se le ocurriría poner, igual al alcalde sí, no creo, pues en una ciudad patrimonio de la humanidad, cerca de unos restos romanos, un parque eólico, pues a veces sí que se nos ocurre, ¿no?, ponerlo en el límite exacto de Red Natura 2000. Y como ha dicho Marcelino, creo que no solo Red Natura 2000, sino que tenemos unos 2 países ingentemente preciosos, espectaculares desde el punto de vista de la naturaleza,
y eso debemos preservarlo ante todo, ¿no? Y eso lo tenemos que hacer ahora y hacerlo de una manera práctica y real, con prisa, pero sin esa premura que está haciendo que se cometan, a nuestro juicio, muchos errores. Y desde el comité, que la membresía pues, son universidades, muchas personas científicas, ONGs, administraciones locales, regionales y estatales, pues abogamos por lo último que estábamos diciendo, ¿no? Por esa participación ciudadana real, que no se limite a 15 o 30 días en los que una ONG o una asociación vecinal tiene que hacer lo imposible por contrarrestar estudios e informes que se han elaborado durante 1 o 2 años, ¿no? Sino que sea realmente algo consensuado, pensado, basado en la ciencia, y que además la Administración dé esa seguridad a la empresa, dé esa seguridad sobre todo al bien común, ¿no? Tenemos un artículo en la Constitución que dice un medio ambiente sano, y ahí incluye también la protección de la naturaleza, evidentemente también la producción de energías renovables. Pero todo eso debemos hacerlo entre todos, si no va a ser muy complicado, y al final siempre en aquellos territorios con menos población, con quizá menos recursos, con menos exposición mediática, pues vamos a acabar siendo los que suframos la mala gestión de nuestra producción de energía. Y por lo tanto, bueno, pues creo que este congreso, y ya desde ya, para que empecemos a trabajar, a aprender de todas las personas que vienen, pues creo que va a abrirnos bueno, pues unos puntos de vista muy interesantes. Así que muchas gracias a todas las personas que estáis al otro lado de Internet y también aquí presentes, y a todos, sobre todo, como ha dicho Jorge, a todas y cada una de las personas que trabajáis ingentemente por el bien común, el cultural, el natural, el social, y que sin vosotras pues sería muy complicado avanzar en esta sociedad tan convulsa. Así que gracias. Muchas gracias, Roberto. Creo que ya no quedan muchos temas por abordar, pero no me gustaría que saliéramos de aquí sin olvidar que nuestra península no toda está al aire. Nuestra península también incluye territorios marítimos. Hay una plataforma continental que se extiende más allá de nuestra costa y que también está amenazada, aunque quizás tengamos menos familiaridad con ello. Pero, por ejemplo, en Cataluña, en la Costa Brava, se está promoviendo ahora una central eólica en la costa. Y creo que es importante tener presente que la península va más allá, que el medio marino, que el océano es el gran olvidado de todas las negociaciones del clima, y que cuando estamos hablando de estos procesos, como nos apuntaba ahora a Roberto, de participación ciudadana, de concienciación pública, tenemos que hacerlo de una manera que nos permita ver el impacto en casa, en los alrededores más inmediatos y más allá. Y es bueno, con este objetivo que empezaremos ahora este congreso, y yo quiero agradecer, alcalde, consejera, compañeros en España, en Portugal, en Gibraltar, que también nos están siguiendo online, y especialmente a los que estáis aquí en la sala, motivados para contribuir a abordar uno de los retos más inminentes que tenemos en este momento: cómo seguir en este planeta, evitando el cambio climático y protegiendo la biodiversidad. Y esto vamos a empezar a hacerlo hoy aquí en Mérida. Muchas gracias y espero que disfrutéis de los debates y que el resultado realmente nos permita contribuir a este objetivo de coherencia entre ambos ámbitos de la acción política. Muchas gracias y bienvenidos a todos.